proyecto es Fernando Albaine de la empresa Metronics para nuestra materia de formulación de proyectos. ¿Con qué tipo de proyectos trabaja la empresa? Básicamente todos nuestros proyectos son de carácter interno. Nosotros somos una compañía de manufactura de productos médicos y por lo regular todos los proyectos surgen o por necesidades internas de nosotros como compañía para resolver un problema de la planta o internas de la compañía global para resolver alguna necesidad del mercado. Ok, ¿y quiénes son los que financian sus proyectos? Por lo regular va a depender de quién es de la fuente. Si es una fuente interna de la planta, es directamente nosotros mismos en la planta. Si es una iniciativa de división, digamos la de la casa matriz, para crear un nuevo producto o algo, los fondos vienen a partir de división. Okay. Entonces, ¿cómo se planifican las actividades? Las actividades básicamente las planificamos con checklist de actividades y Gantt charts, básicamente. ¿Qué actividades son esenciales para el desarrollo de sus proyectos? Bueno, digamos que precisamente utilizamos un checklist, que son una forma estándar que por el tipo de proyecto tenemos, digamos, tareas que son preasignadas ya por default. Dado que somos una compañía de dispositivos médicos y regulada, va a depender del tipo de proyecto. Obviamente hay una planificación previa, digamos una evaluación de riesgo que debe hacerse previa ante todo, que digamos que es la actividad principal para iniciar el proyecto. Luego de que se hace esa evaluación de riesgo, pasamos a lo que es el checklist y obviamente ya una vez tengamos el checklist, ya ahí podemos, según los requerimientos que el checklist nos arroje, podemos ya pasar a la parte del Gantt y distribuir en cuánto tiempo vamos a hacer la okay. Entonces, ¿cuál es la estructura de la empresa y cómo se distribuyen las actividades? Básicamente la estructura de la empresa, digamos que es matricial hasta cierto punto, pero es un poquito, digamos, funcional y matricial a la vez. Tenemos varias ramas de ingeniería, obviamente cada una de las ramas cumple con un rol. Por ejemplo, la rama en la que yo trabajo es ingeniería de proyectos, que digamos que es el que engloba y maneja los proyectos de alta envergadura y los dirige directamente. Tenemos otras ramas que obviamente son ramas de soportes, la cual nos asiste con ciertas actividades, pero no digamos en todo lo que es el proyecto como tal. ¿Qué más? Básicamente eso. Entonces, en cuanto a los aspectos legales, ¿cuáles son los principales puntos que se destacan en los contratos? Bueno, básicamente nosotros, digamos que en nuestra mayoría los proyectos son internos, directamente de la planta, los cuales no llevamos lo que es el project charter o contratos como tal. Simplemente se hace una planificación, digamos, con el checklist y demás, y ya en función de eso se parte. Ahora bien, también tenemos lo que son proyectos externos. Cuando digo externos, es fuera de la planta, que son de división como tal, por ejemplo, el lanzamiento de nuevos productos. Esto al involucrar una serie de, digamos, de capital mucho más grande, de interacción de muchos más departamentos que nosotros habitualmente utilizamos, si acudimos a esa parte. Entonces, ¿cuáles son los principales puntos? Bueno, principalmente quiénes son los afectados, o sea, mis stakeholders, quiénes son mis integrantes de mi equipo, cuáles son mis presupuestos y obviamente cuáles son mis milestones o mis fechas entregables para yo ir verificando el progreso de lo que sería mi proyecto. Okay, entonces, ¿quiénes son o quién se encarga de llevar a cabo el contrato para poner en marcha el proyecto? En ese caso sería un project manager directamente desde división. O sea, nosotros digamos que en esos tipos de proyectos tuvimos más un rol de operativo. Proyecto de outsourcing. No de outsourcing, sino de los que vienen de fuera. Los que vienen
de división, de productos nuevos. Nosotros fungimos más básicamente como un líder operativo en la planta donde estamos operando, no tanto como un PMO. División Latina, un PMO como tal, que es el que se encarga obviamente de la firma de contratos y todas esas cosas, establecer las fechas con todos los stakeholders y luego darle seguimiento al proyecto como tal. Okay. Entonces, ¿han realizado algún proyecto que tuvo que ser registrado con una patente? Y de ser así, ¿cuál fue el esquema que utilizaron? ¿O cuál fue su esquema a seguir? Bueno, basado a tu pregunta, sí, básicamente todos nuestros productos son patentizados. El esquema a seguir obviamente son asuntos de registraciones y demás. Con el follow-up de la patente se escapa de mis manos, ya que eso son funciones, digamos, de la empresa y del nivel divisional, no tanto de la planta como tal. Pero es una actividad que básicamente la hace otro departamento completamente diferente de la empresa. Okay. Entonces, con respecto a los estudios y los entregables, ¿qué puntos o estudios se toman en consideración para la evaluación de un proyecto? Bueno, básicamente, obviamente hacemos estudios de factibilidad. Para los proyectos internos, digamos que no tenemos ningún entregable como tal de un estudio de factibilidad. Obviamente se hacen pruebas y en función de las pruebas y los resultados, si cumple o no con el problema que tenemos que resolver o con la actividad que tenemos que realizar, le damos el guardia. Ahora bien, en la parte de productos nuevos, sí, ahí se hace una fase de pre-feasibility y feasibility. O sea, el pre-feasibility es como la conceptualización de un producto. Tú tienes una necesidad de un doctor, mandamos a un ingeniero, el cual lo asiste con los productos que tenemos, y en función de esa interacción surge un concepto de algo que puede ocurrir. El ingeniero se encarga de trabajar en un prototipo para eso, para ver si es factible, y ya una vez es factible o no, se ve cuál sería la demanda y se hace todo, digamos, una planificación, y ahí ya se termina de hacer todos los cálculos para si es factible económicamente para la empresa, que por lo regular eso es uno de los principales motores de iniciativas para proyectos. Entonces, esa es su forma de saber si son factibles los proyectos. O sea, ¿cómo saben si un proyecto es factible o le puede traer algún beneficio? Bueno, básicamente en función de cuál sería, por ejemplo, la demanda que va a tener ese producto, cuál sería la ganancia que deja el producto, y obviamente se hacen los cálculos, por ejemplo, de return on investment, que básicamente la tasa de retorno del proyecto, cuáles serían los posibles savings en caso de que no sea tanto como una posible ganancia, sino que estoy dejando de perder algo, y en función de esos valores básicamente tomamos decisiones. Ok, entonces ya decidido el proyecto, ¿qué tipo de información es documentada y cuáles entran dentro del entregable del proyecto, o sea, el entregable final del proyecto, que ya quedaron guardados ahí? Ok, entonces, básicamente tenemos las dos estructuras, al igual que para todas las otras respuestas. Tenemos la estructura interna y la externa. Para la interna, básicamente yo solamente tengo que cumplir con todo lo que me pidió mi checklist. Tengo un checklist que me pide una serie de requerimientos y yo simplemente para cada uno de ellos tengo que llevar una evidencia de que cumplí o una evidencia de por qué no aplica. Y bueno, obviamente si me aparece por default que tiene que cumplir, lo más recomendable que cumplir. Para el caso de, por ejemplo, de los proyectos externos, y ahí sí vemos, digamos, obviamente el macro, y los entregables o los milestones que vamos llevando son ya, por ejemplo, las fases más cruciales del proyecto. Por ejemplo, para un producto... exacto, por eso viene de principio, o sea, digamos que eso es parte de lo que sería el contrato, porque eso es lo que te está justificando tu business case, o sea, tu caso de por qué tú tienes que iniciar este proyecto. Más bien serían, por ejemplo, cuando ya tú estás disponible para producir en la planta. Otro de los entregables principales es cuando estamos ya registrados en los mercados de Estados Unidos y el extranjero, que ya eso es, digamos, lo que nos da el go-ahead para poder comercializar el producto. Y básicamente nos enfocamos en, digamos, 3, 4, 5 milestones o entregables mayores para dar el tracking. Ojo, no quiere decir que nosotros no lleguemos al control, pero para la forma, digamos, más concreta de darle track y ver el progreso, nos vamos enfocando en esos pasos. Okay.
entrevista. Muchas gracias por parte de nuestro grupo de formulación. Este fue el ingeniero Fernando Albaine de la empresa de Electronics. A sus órdenes.